Buenas noches, soy Samuel Alejandro Guzmán Barrita del grupo cuarto D de la licenciatura de Administración en Empresas Turísticas. Hoy voy a exponer sobre el tema de el salario. Bien, el salario dice el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, que es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Existen tipos de salario. Dice que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera. Esto lo dice el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo. Por unidad de tiempo, este se le llama salario por unidad de tiempo. El pago está en función de la duración del servicio. Por ejemplo, se pagará en razón de una unidad de tiempo que puede ser de una hora de jornada, de una jornada. Por unidad de obra. Este se le llama salario por unidad de obra cuando su cuantía se establece en atención al número de piezas, mediciones, trozos o conjuntos determinados, sin atender al tiempo que tarde en su realización. Este tipo salarial puede llamarse en algunos casos salario a destajo, es decir, se pagará de acuerdo al número de piezas realizadas diariamente o avance, y es posible pagar un salario de garantía al que se le agrega la cantidad del salario por destajo. La retribución que se pague será tal que para un trabajo normal, en una jornada de 8 horas, dé por resultado el monto del salario mínimo por lo menos. En este, al trabajador se le va a pagar por lo que haga, por ejemplo, si va a levantar una barda, si va a hacer una habitación, lo que sea. Al trabajador se le va a pagar por trozos o por unidades. Por comisión, este consiste en la participación personal de los beneficios derivados de una operación o negociación en la que ha mediado el trabajador. Este tipo de salario se aplica normalmente en la venta de seguros, de afores, de autos, etc. A precio alzado. Este tipo de salario es similar al determinado por unidad de obra, es decir, por productos terminados. La diferencia entre ambos es que mientras que en el salario por unidad de obra, el patrón aporta los materiales y herramientas. En la determinación a precio alzado, el trabajador aporta tanto los materiales como las herramientas para la realización de la obra. En este, el trabajador, si va a levantar una barda, él va a llevar sus materiales y herramientas que va a ocupar para hacer esa construcción. ¿Cómo se integra el salario? Dice el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones que podría ser que un empleado llegue temprano, percepciones, que estos podrían ser vales de despensa, habitación, primas como la prima vacacional, la prima dominical, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Forma de pago. El artículo 88 dice que los plazos para el pago son: el salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Aquí, por ejemplo, las personas que dice que desempeñan un trabajo material podrían ser pintores, carpinteros. Este tipo de personas deben de recibir un salario no mayor de una semana. Para los demás trabajadores, de 15 días. Aguinaldo. Esta es una gratificación económica para la clase trabajadora en apoyo a los gastos que normalmente se hacen en el mes de diciembre con motivo de las fiestas de Navidad. Este derecho. El aguinaldo se tiene que pagar siempre porque este es un derecho que tiene el trabajador. Por lo tanto, se le tiene que pagar eh, cada que se acerquen estas fiestas de Navidad, es cuando se paga el aguinaldo. Y este debe pagarse de la siguiente manera. Es un derecho que tienen todos los trabajadores. El pago mínimo del aguinaldo es de 15 días, sin perjuicio de su incremento de acuerdo a las condiciones generales de trabajo pactadas entre el patrón y trabajador. Si el trabajador no ha laborado el año, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional.
Por ejemplo, si un trabajador gana 5,000 pesos a la semana, lo que va a recibir de aguinaldo son 10,000 pesos. Esto si ha laborado durante todo un año. Si solo laboró 6 meses, entonces va a recibir de aguinaldo 5,000 pesos. El aguinaldo puede ser superior a 15 días según o establezca el contrato laboral al que se encuentren sujetos los trabajadores. El tiempo que tiene el trabajador para reclamar el aguinaldo es de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación se hace exigible. El artículo 87 dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Este derecho se tiene que pagar el día 20 de diciembre, como lo dice el artículo 87, o antes. Y el artículo 90 dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2020 será de 185.56 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte y 123.22 pesos diarios para el resto del país. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Sabemos que en México casi no alcanza el salario mínimo para una familia. Apenas se alcanza para ropa, para comer, y es muy difícil que el salario mínimo alcance. Sabemos que en otras naciones se paga mucho mejor el salario mínimo, por lo tanto ellos no tienen de esta situación, ¿no?, que vivimos nosotros y otros países. Normas protectoras del salario. Artículo 98 dice que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Esto significa que el trabajador puede hacer lo que quiera con su salario, lo puede gastar en lo que él desee, puede regalarlo, lo puede prestar, etc. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Esto significa que todo aquel que labore tiene derecho a un salario. Creo que nadie que trabaje no va a querer que le pague. También se dice que el salario se pagará directamente al trabajador. No puede ir un familiar o un amigo, etcétera, por tu salario. Tienes que ser tú. A ti se te va a entregar tu salario, nada más. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. En México sería el peso mexicano, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. El pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. No se le va a pagar al trabajador en la casa del patrón o en algún otro sitio. Tiene que ser donde el trabajador preste sus servicios. El pago deberá efectuarse en día laborable, esto significa de lunes a viernes. Y los salarios de los trabajadores no puedan ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias. Si un trabajador está envuelto en un caso así, entonces sí se le puede embargar su salario. Significa que pueden tomar esa parte para poder pagar esa pensión alimenticia si es que es el caso. Y bueno, eso ha sido todo sobre el tema del salario. Vimos su forma de pago, vimos el salario mínimo, las normas protectoras, el aguinaldo, cómo se integra el salario y los tipos de salario. Muchas gracias, muy buenas noches, bye.